bendición estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Este cuatrimestre estamos hablando acerca de Jesús y esta semana estaremos hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo también fue niño. No hubo ninguna preferencia especial para con Jesús. Al igual que todos nosotros, Él tuvo que pasar por el proceso de la vida. Tuvo que nacer, tuvo que pasar por todas las experiencias de un adolescente, de un joven, y al igual que nosotros, Él fue tentado a desobedecer a sus padres en la niñez y rebelarse contra todo en la juventud. Pero al contrario de nosotros, Jesús nunca cedió a esas tentaciones y siempre estuvo enfocado en hacer la voluntad del Padre. En Lucas 2:12 leemos: y esto os servirá por señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El pasaje de hoy es parte de la narración del anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús. Lucas detalla que aquellos pastores de ovejas estaban cuidando sus rebaños por las noches en las colinas de Belén. Y algunos han sugerido que los rebaños que pastoreaban eran para el uso de los sacrificios en el templo de Jerusalén. El hecho de pastar por las noches indica claramente que la estación vigente no era un invierno, sino una época cálida, quizás el verano. Pero un ángel del Señor irrumpe en la noche. No se sabe cómo se llama ese ángel, pero ciertamente no es necesario, porque pronto aparecerían miles de ángeles en el cielo. La gloria humana estaba en Roma con el emperador y en Jerusalén con los jerarcas judíos, pero la gloria del Señor estaba en las colinas de Belén rodeando a un puñado de humildes pastores. Este es un contraste maravilloso que presenta Lucas. Dios no siempre va a estar donde la gente cree que está. Generalmente se manifiesta en espacios que el hombre a veces ni siquiera quiere mirar. Todo se desencadena en la escena a partir de la aparición del ángel, luego la gloria del Señor que se había apartado de la nación judía por su desobediencia y aparece nuevamente después de siglos de sequedad espiritual. No aparece en el templo, lo cual nos parecería lógico, aparece en la creación. Los pastores temieron con gran temor, o como literalmente dice en el idioma original, temieron un grande temor. Es un pleonasmo deliberado para resaltar la intensidad del pánico que sintieron. Pero el mensaje de Dios fue reconfortante para ellos. El evangelio de Jesús arranca siempre con una llamada tierna a la confianza y a despojarnos de todas nuestras ansiedades y miedos, por más irracionales que sean. El evangelio es las buenas noticias de Dios despejando el miedo. Pero como la fe es razonada y razonable y por lo tanto está basada en hechos concretos, el ángel les da una razón lógica para abandonar el miedo. Nuevas de gran gozo. Las buenas nuevas de salvación. En Lucas el gozo está asociado con la salvación, que además tiene un alcance universal, que será para todo el pueblo, para todo tipo de personas. Y Lucas escribió su evangelio para mostrar el interés de Jesús por salvar a la gente y por salvar a cada persona de una manera integral. El contenido de las buenas noticias es que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. En la ciudad de David, la eternidad en la que Dios vive y actúa es un permanente hoy. Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Es por eso que hoy es el tiempo para responder a la salvación. Y todo judío medianamente instruido en la palabra de Dios sabía que Cristo habría de nacer en la ciudad de David. Todo judío sabía que ahí era donde habría de nacer. Entonces Belén, esa ciudad de David, que a pesar de su insignificancia política, gozaba de una gran bendición. Y el ángel les dio una señal para identificar al recién nacido rey. Lo encontrarían envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estas señales están cargadas de pobreza, están cargadas de soledad. Seguramente no les fue difícil a los pastores encontrarlo. Probablemente ellos conocían cada rincón de Belén. Además, ¿a quién se le ocurriría nacer en un comedero de animales? Bueno, a ningún ser humano sensato, pero sí a nuestro Dios. Evidentemente, hermanos, la sociedad judía tenía expectativas mesiánicas y seguramente pensaban en señales para identificar al Mesías, pero a ninguno se le hubiera ocurrido buscarlo en un pesebre.
Otra vez el contraste, la contradicción. Emmanuel, el Cristo, el Mesías, el ungido, la raíz prometida de la casa de David en un pesebre. Se habían dicho cosas maravillosas del recién nacido, que sería rey, señor, salvador, pero ahora se habla de una condición humilde donde lo encontrarían. Aquel cuyas salidas son desde el principio y desde los días del siglo, lo hallarían como un niño. Aquel a quien los cielos no lo pueden contener, envuelto en un pañales. Al Salvador, al Cristo, el Señor, acostado en un pesebre. El Señor del universo, recostado en ese humilde pesebre. El Señor de señores, el Rey de reyes, la esperanza de Israel, el príncipe de paz, el pan de vida, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo, acostado en un pesebre. El Hijo de Dios, el Salvador, acostado en un pesebre. El sacerdote, el profeta, el rey, en un pesebre. Si la llegada de Dios a esta tierra fue de esta manera, ¿por qué deberíamos nosotros aspirar a más, mis hermanos? Que el Señor les bendiga.